Está en línea con nosotros también Jesús Rodríguez, economista, fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Hola Jesús, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, un gusto. La primera impresión, ¿no? Habrá al menos repasado lo que expuso Cristina Fernández, ¿no? En su cuadro de situación de la Argentina de hoy. ¿Cómo lo ve? Bueno, creo que tiene un destinatario ese largo texto y es el interés de posicionarse hacia el interior de su fuerza política, el Partido Justicialista, donde se observa una defensa de las decisiones políticas de su hijo, Máximo Kirchner, y al mismo tiempo pretende distanciarse o diferenciarse de la responsabilidad del gobierno que terminó, que fue verdaderamente el peor gobierno de los últimos 40 años de vida democrática, y que no puede negar que es el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. Y esa voluntad de diferenciación también incluye a los gobernadores de su fuerza política. Me parece que ese es el sentido de esa larga nota, y más que cualquier otro tipo de consideración. O sea, más endógeno que, por ejemplo, regodearse en la derrota en el Congreso de la Ley de Bases de Milei. Sí, por supuesto. Para mí ese es el centro, el objetivo de esa nota. El objetivo de esa nota es pretender consolidar un argumento, un relato, una narrativa que pretende salvarse ella y su familia de las responsabilidades de haber llevado donde llevó a la Argentina. No solo en el último gobierno, sino en los 3 gobiernos anteriores. Rodríguez, ¿cómo le va? Rolo Pedrotti lo saluda. ¿Cómo le va, Rolo? Y en esa idea, en esa forma de exculparse, que siempre la ha tenido la expresidenta, ¿no? Hay algunas cosas que llaman la atención. Una cosa es, por ejemplo, plantear que hay que discutir la eficiencia del Estado. Otra es plantear que hay que hacer reformas en el ámbito laboral. ¿Qué quiere decir con eso, según su opinión, Cristina? Porque nunca lo planteó siendo ni presidenta ni vicepresidenta. Bueno, sí, tiene razón. Y también en el texto hay una eludir la responsabilidad en la privatización de YPF, que tuvo en los años 90 de principalísimos responsables al gobernador de la provincia de Santa Cruz por esa época, el doctor Kirchner, y miembro informante en la Cámara de Diputados, en aquel momento diputado Parrilli, hoy senador de la Nación. Así que, ni siquiera lo comenta esa circunstancia. Así que yo creo que ahí hay una pretensión de exculparse, desresponsabilizarse, desobligarse de todas las consecuencias de un modo de ver la política que combina populismo en el sentido de los modos de acción política que distinguió al peronismo y al kirchnerismo, y al mismo tiempo en términos de políticas públicas, necrofilia ideológica, esto es el amor, el enamoramiento por ideas muertas y fracasadas, que tienen que ver con los controles, las regulaciones excesivas, el estadocentrismo y todas aquellas cuestiones que desafortunadamente desconocen las mejores prácticas internacionales. Ahora, Jesús, en este país pendular, si la propuesta, el proyecto de Milei fracasa, esas ideas, esa necrofilia ideológica de que el Estado tiene que estar, regular, estar presente y demás, es probable que vuelva, ¿no? Porque cuánto más o cuántas experiencias más va a aceptar la ciudadanía argentina de que la Argentina sea viable. Bueno, es una gran pregunta la suya, entonces yo me gustaría contestarla anteponiendo una reflexión. Hay 2 maneras de no resolver un problema. Una es negar su existencia y la otra tener un mal diagnóstico. Y yo creo que en ese sentido son muy parecidos el gobierno de los Kirchner y el gobierno del presidente Milei.
porque uno no puede decir, como dice el presidente, que el Estado es una organización criminal, eso dice el presidente, Uh-huh. y tampoco uno puede suponer, como dice la doctora Kirchner y el peronismo, que todo lo que está en manos del Estado es bueno y deseable. Y entonces el buen diagnóstico pasa, a mi modo de ver, por entender que una manera inevitable de pensar en la superación de los problemas económicos y sociales de la Argentina tiene que ver con el fortalecimiento de sus instituciones, tiene que ver con la calidad democrática, tiene que ver con el vigor que las instituciones de la democracia representativa funcionan. Y esto no es una fantasía de quienes imaginan un mundo idílico. Es el camino que han recorrido los países que han superado problemas. Uh-huh. No vayamos a Escandinavia, pensemos en América Latina. Uruguay, Chile fueron capaces de reducir la pobreza, fueron capaces de crecer, fueron capaces de generar condiciones de progreso para sus ciudadanos, y lo hicieron de la mano de dos razonamientos: calidad institucional y políticas macroeconómicas sanas. A nadie se le ocurre en esos países hacerle juicio político a la Corte, como hizo el justicialismo. A nadie se le ocurre en esos países descalificar, agredir y provocar una institución de la República como es el Congreso. Y en ese contexto es que hace falta entonces tener la calidad institucional, y en el marco de las políticas económicas yo sintetizaría de esta manera: es más mercado y mejor Estado, más mercado y mejor Estado, y no el Estado concebido como una organización criminal, caracterizado como organización criminal, ni tampoco el mercado estigmatizado como el peor de los Ahora, estados. Jesús, en función de eso, el fracaso de la votación en particular la semana pasada en el Congreso, ¿no es una muestra de una oportunidad perdida en torno a consensos básicos para hacer un país viable, que se reforme y que pueda de alguna vez por todas crecer y generar empleo genuino? Por supuesto, fíjese usted que esa norma que iba a ser votada, gracias al acompañamiento de la oposición, entre ellos de la Unión Cívica Radical, incluía un régimen de grandes inversiones que producía certeza jurídica para las inversiones en la Argentina. Esa ley, que no pudo ser aprobada por la torpeza del oficialismo, incluía declarar la esencialidad de la educación, y eso significaba que no iba a haber más esos paros sin sentido que hacen que algunas provincias, por ejemplo Chubut, haya menos días de clase que días dados. Y una serie de modificaciones muy importantes, que la tosudez puede ser, según algunos, en otros la impericia, y en otros, ¿sabe qué? Algo parecido a la idea de los que sabemos somos nosotros, y entonces le vamos a decir cómo se hacen las cosas. Y desafortunadamente las reformas que se consolidan y que se afirman y que traen resultados son aquellas que son compartidas y asumidas por la mayoría de la sociedad. Bien. Jesús, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. A usted, muy buen día. Muchas gracias. Igualmente. Jesús Rodríguez, economista, fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín, y volvemos con